Dios los bendiga, tomen asiento. Vamos a comenzar la conferencia esta tarde. Gracias a Dios por que están aquí con nosotros. En verdad es una bendición ver tanta gente. There's so many people here. It's just such a blessing to be here. Amen. Es una bendición, hermanos. Bienvenidos a Portavoces 2024. Y antes de comenzar, solamente quiero una vez más agradecer a Dios por lo que está haciendo, lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Confiamos grandemente que al venir a su palabra, exponernos a su palabra, someternos a su palabra y caminar en obediencia, Dios hará grandes cosas a través de esa obediencia, esa obra del Señor. Vamos a comenzar. Aquí está Dan Dumas. Él es el director del ministerio Planted Ministries para Estados Unidos, Latinoamérica. Dan, welcome. Welcome to Port of Horses 2024. Are you excited to be here? Bienvenidos a Portavoces 2024. Estoy muy emocionado de estar aquí. We've been praying that the next 3 days would transform our lives and our ministries. Hemos orado que esos 3 días transformen nuestras vidas y nuestros ministerios. I want to say from the outset how grateful I am for your diligence and your participation in gospel ministry. I'm so grateful. Sí, soy muy agradecido por de frente. Quiero decirles que estoy muy agradecido por su diligencia y por su esfuerzo en el evangelio y porque están aquí. It's our passion to serve you men and to serve really all of Latin America. Es nuestra pasión servirles a ustedes, varones, y nuestra pasión servir a todo Latinoamérica. We've been praying for reformation in Latin America. Hemos estado orando por una reforma en Latinoamérica. And we really believe that revival and reformation is a return, fundamentally a return to the scriptures. Es básicamente el regreso a las escrituras. You remember Ezra at the Watergate, from breakfast to lunch, he read the scriptures to the people. Usted recuerda a Esdras allá en el pozo, leyó las escrituras desde el amanecer hasta el atardecer. Nehemiah 8:8 says that then he gave a sense or an interpretation of the scriptures. Nehemías 8:8 dice que ellos le dieron un sentido, una interpretación a las escrituras en ese tiempo. This year's conference is the practical know-how, what it means to give an interpretation, what it means to derive the meaning of the text. El tema de esta conferencia en este año es precisamente eso, es cómo obtener el significado, cómo encontrar y dirigir el significado del texto. We want to teach you how to make sense of the scripture. Queremos enseñarles cómo tomar sentido, el sentido de las escrituras. Our theme verse is 2 Timothy 3:15. El texto del día de hoy para nosotros es 2 de Timoteo 2:15, 3:15. No, 2:15. Así es. 2 de Timoteo 2:15. Let me read it for you. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. We want to teach you this week how to cut it straight. Queremos enseñarles cómo cortar el texto correctamente. How to use the science and art of interpretation to el arte y la ciencia de sacar el significado correcto. You might ask why? Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Because effective expositors are first effective exegetes of scripture. Principalmente porque los expositores efectivos primeramente son exégetas efectivos. And so this particular session, this first session this afternoon, así que esta sesión, en esta tarde, la primera sesión, it is my responsibility to set the tone and direction for the whole conference. Es mi responsabilidad establecer el tono y darle la dirección a esta conferencia. I've entitled our time this afternoon, The Hermeneutical Imperative. Le he titulado el imperativo hermenéutico a este sermón. Based and rooted in 2 Timothy 2:15. Basado y enraizado en 2 Timoteo 2:15. Let's jump in and get busy, shall we? Así que vamos a entrar en materia. First, I want to provide for you 7 kind of introductory remarks about why hermeneutics matter. Así que primeramente quiero introducirles con 7 marcas principales de la necesidad de la hermenéutica. Hermeneutics is a big word. It's just
a simple way, a short way, a theological way to say the science and art of interpretation. La palabra hermenéutica es simplemente una palabra técnica, pero una manera sencilla de hablar acerca del arte y de la ciencia de la interpretación. You see, some might ask, why do we need to interpret Scripture? Can't we just read it and obey it, or read it and apply it to our lives? Alguien se puede preguntar, ¿por qué hay necesidad de interpretar la escritura? ¿Por qué no solamente podemos leerla y obedecerla? When someone makes that statement, it's often a protest towards formally trained theologians or expositors. Cuando alguien hace ese tipo de comentarios, no es más que una protesta formal en contra de los teólogos entrenados o en contra de los expositores. Listen, we're for formal training. We want you to be trained to handle the scriptures. Queremos que usted sea formalmente entrenado, queremos que usted sea entrenado en la buena interpretación de la palabra. But hermeneutics really isn't that new. We've been using it our whole lives. Pero la hermenéutica en realidad, hermanos, no es algo nuevo, la hemos usado toda nuestra vida. From grade school until the present, you do hermeneutics every single day. Desde que estábamos en el kinder en adelante, usamos la hermenéutica todos los días. Some of it's just intuitive, right? Intuitively, you know the difference between a recipe and a love letter. Lo usamos intuitivamente porque sabemos cómo interpretar una carta de amor y cómo interpretar una receta de cocina. So it begs the question, do we need trained professionals to understand the scriptures, to understand the Bible? Así que hagamos la pregunta, ¿en realidad necesitamos profesionales entrenados para entender la escritura? No, not necessarily, but it sure does help to have some training when you're handling the scriptures. No necesariamente, pero claramente sí nos ayuda al momento de interpretar las escrituras. God wrote one book, and it's extremely unique. It's both a divine book and it has human authors. Si Dios escribió solamente un libro y es divinamente inspirado del lado de la parte humana y de la parte divina. So we think it's both. Así que sabemos que es ambos, humanamente escrito y divinamente inspirado. The Catholic Church kind of uses this line of reasoning to keep common people from the scriptures. Por ejemplo, la Iglesia Católica usa esta línea de razonamiento para mantener la gente fuera del alcance de la escritura. Martin Luther, the reformer, once said that we need to put a Bible in the hands of every plowboy. Una vez Martín Lutero dijo que necesitamos poner una Biblia en las manos de cada joven trabajador. And certainly we see the need for skill in interpretation in the New Testament. Ciertamente vemos la necesidad de la interpretación cuando enfrentamos o abordamos el Nuevo Testamento. For example, do you remember the Ethiopian in Acts chapter 8? Por ejemplo, ¿recuerdan el caso del etíope en Hechos capítulo 8? Philip comes up alongside of him and asks him what he's reading. Felipe se empareja cuando va este hombre en el carruaje y le pregunta, ¿qué es lo que lees? And just because he was reading the scripture didn't mean he necessarily understood the scripture. Y si ustedes recuerdan el texto, no porque estuviera leyendo el texto significaba que él entendía lo que estaba leyendo en el texto. So he says, let me help you. Let me help you, Ethiopian eunuch. Let me teach you what the scriptures mean. Así que Felipe le extiende la invitación, déjame, te ayudo a que entiendas lo que estás leyendo, lo que significa. I hope you know and recognize that the Bible was meant to be understood. Espero que usted entienda de antemano que la Biblia fue diseñada para ser entendida. That doesn't discount the fact or the reality that there are pieces that require deeper study and deeper understanding. Pero eso no significa o no descarta la necesidad de que hay partes difíciles que tienen que ser lidiadas y que tienen que ser tratadas propiamente para entenderlas. This is why the scriptures exhort us to study, to show ourselves approved. Es por eso que la Escritura nos exhorta, nos llama a que nos presentemos aprobados delante de Dios al manejarla. Yet we recognize there are hard passages to interpret. Y reconocemos que sí hay pasajes difíciles de interpretar. Add to that Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord, right? Además de eso, usted recuerda Deuteronomio 29:29 cuando dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. So the antidote for bad interpretation is not no interpretation, it's actually good, healthy interpretation. Así que el antídoto para la mala interpretación no es cero interpretación, sino una buena interpretación.
So from the outset, we want you to know it is important for you to study and learn to interpret the scriptures carefully. Así que lo que queremos es de que aprenda a estudiar la palabra de Dios y que la sepa interpretar correctamente. Because it was meant to be understood, a lot of Christians understand the scriptures, and that's not their struggle. Their struggle is actually applying the scriptures. Sí, porque las escrituras fueron diseñadas para ser entendidas. La gente lo que debe de entender es de que eso no es el problema de ser entendido, sino ser aplicado al día de hoy. You remember Peter had said there are hard things to understand in 2 Peter 3:16. Recuerda cuando Pedro dijo que habló de que hay cosas que son difíciles de entender en 1 Pedro 3:16. We recognize that, but the real struggle, as you know, is applying it to our own lives, right? Lo que reconocemos entonces es de que la verdadera lucha o dificultad es aplicar las escrituras a nuestra vida. It's not the possible contradictions that might be out there. It's when the Bible contradicts your life. No son las contradicciones que encontramos en la Biblia misma lo que es difícil interpretarla, sino el problema es cuando las contradicciones que van en nuestra forma de vivir, cuando contradicen nuestra forma de vivir. Just think about the simple instruction in Philippians chapter 2, verse 14. Do everything without complaining and grumbling. Pensemos solamente en Filipenses cuando nos exhorta a que hagamos todo sin quejarnos. It's not that we are concerned about some contradiction in the scripture. The scripture contradicts us when we have a bad attitude, right? So it's the issue of applying the scripture to our lives. That's the real struggle for us this morning. El problema entonces, lo que estoy argumentando, no es que no batallemos en traducir la palabra, entender la palabra, sino cuando esta nos confronta a nosotros mismos con lo que nos exige. We don't study just to be deep or to puff up our knowledge. We study to be wise and obedient and apply the scriptures to our lives. Estudiamos no solamente para llenarnos de conocimiento y jactarnos de ello, sino que estudiamos para ciertamente ir profundamente, pero para obedecer y vivir una vida digna. Listen to the psalmist in Psalm 119, verse 3. Por ejemplo, vea lo que dice el Salmo 119, versículo 3. The psalmist writes, "Give me understanding, and I will keep your law and obey it with all my heart." El salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. So when we're talking about interpreting scripture and looking at all its complexity, it's really obedience to the scripture. That's the real struggle if we're really honest here. Así que lo que estamos hablando es que cuando lidiamos con la escritura, en verdad es con lo que lidiamos es la obediencia que encontramos en ella. So you might be thinking, here's another one. Aquí está otra. Can't I just stand up and preach? Can't I just stand up and let the Spirit of God just fill me and give me the words to say, and I don't have to study the scripture. I just stand up in my pueblo and let it go. Alguien puede decir por ahí, ¿qué tal? Que no solamente me puedo parar en el púlpito y predicar y que el Espíritu me dé todo lo que necesito, lo que tengo que decir, las palabras que tengo que decir. ¿Qué acaso no puedo hacer eso? Luke 12:12 states the Holy Spirit will teach you in that very hour what you're supposed to say. Lucas 12:12 nos dice claramente, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Well, later this week we'll talk about why context is so significant to interpretation. But the context for Luke 12 is real persecution and the potentiality of real martyrdom. Sí, bueno, al rato vamos a ver más lo que significa lidiar con ese pasaje, por ejemplo, considerando el contexto, pero lo que ese texto nos está hablando en realidad, está hablando acerca de la persecución, está hablando acerca del martirio y no está justificando nuestra pereza. We can't use Luke 12:12 to kind of allow us to be lazy, allow us not to study, not allow us to pour ourselves into the study of God's word. Sí, entonces ese texto no nos está empujando, es para usarlo como para justificar nuestra falta de estudio, compromiso en el estudio de la palabra. The exegete never forgoes the necessity of studying God's word. Y esto es porque el exégeta jamás abandona el estudio de la palabra de Dios. We prepare ourselves, right? Nos preparamos nosotros, ¿verdad? We arm our minds, we arm our hearts, we arm our speech, so that the Holy Spirit, when we stand to explicate God's word, gives us the words to speak because of our study. Lo que hacemos es que armamos nuestras mentes, armamos nuestra forma de hablar, nos armamos con el poder del Espíritu Santo para decir las palabras que el texto nos indica que debemos decir.
So in your moment of martyrdom, if that would so be the case, then yes, at that point, Luke 12:12 is in play. But for the vast majority of us, that'll never happen. And we're committed to the discipline and rigor and study of God's word. Así que estrictamente hablando, si usted está pasando por martirio, sufrimiento, entonces es muy probable que ese texto sí aplique a lo que está diciendo. El Espíritu Santo le va a dar las palabras, pero no está hablando necesariamente, pero en realidad no pasamos mucho por eso. Así que necesitamos considerar lo que el texto está diciendo. Fourth, El cuarto punto que quiero compartir. the nature of the scriptures themselves. Quiero hablar acerca de la naturaleza de las escrituras misma. The Bible is without parallel. La Biblia no tiene paralelos. It's both divine and human. Es tanto divina como humana. 40 plus authors, Hay más de 40 autores, 3 languages, 3 lenguajes, written over a period of 1,500 years, escritos sobre un periodo de 1500 años. 1,189 chapters, Tiene 1189 capítulos, 32,000 verses, 30,000 versos, 31,370 y tantos, 775,000 774,746 multiple genres, palabras, muchos géneros, multiple genres, múltiples géneros, narrative, poetry, prophetic literature, biography, parables, proverbs, riddles. I mean, it's a complicated book. contiene narrativa, poesía, epístolas, literatura profética, biografía, parábolas, proverbios y aún acertijos. Ahí es múltiple en su género. Add to that all of the different gaps that we have to cross in order to do good interpretation. Aparte de eso, tenemos una serie de brechas que tenemos que cruzar para poder hacer una buena interpretación. There's a historical gap, Hay una brecha histórica, a language gap, hay una brecha lingüística, a cultural gap, hay una brecha cultural, a geographical gap. la brecha geográfica también. So there's tons of things that we have to do as interpreters of Scripture. Hay muchas cosas que necesitamos considerar y hacer como intérpretes de la palabra. How do we interpret certain passages, right? ¿Cómo interpretamos ciertos pasajes, verdad? Es la pregunta. Take Leviticus 19. Hablemos de Levíticos 19:19, por ejemplo. Do serious Christians wear 100% cotton? Hay cristianos muy serios que pues, ciertamente se visten de algodón, 100% algodón. Do serious Christians in agriculture mix seeds up? They have 2 kinds of seeds in the same field. Hay agricultores que mezclan diferentes tipos de semilla al sembrar. When we're making major decisions, do we go to Judges chapter 6, verse 37 and use Gideon's fleece model as our decision-making criteria? O qué tal si cuando necesitamos hacer decisiones serias en nuestra vida, seguimos el modelo de Gedeón, ¿verdad? De poner ahí el vello para que Dios nos hable de la manera que le habló a Gedeón. Can we walk on water like Peter in the Gospel of Matthew? O preguntémonos, ¿podemos caminar en el agua como Pedro lo hizo allá en Mateo 14:29? So it's an unparalleled book, divine and human authors, and sometimes it's a bit challenging, and you have to understand the science and art of interpretation. Lo que quiero decir es que es un libro humano y divino y tiene muchos retos y necesitamos entender cómo vamos a enfrentar esos retos. I would submit to you that interpreting the scriptures is one of the most important issues of our day. Es por eso que quiero sugerirles y decirles a ustedes que la interpretación de la palabra es uno de los problemas o necesidades más importantes de nuestro día. Subjectivity and spiritualizing the text are popular methods of interpretation. La espiritualización y el pensamiento subjetivo son métodos muy populares el día de hoy. People sadly often say, what does the text mean to me? La gente usualmente dice cosas como, ¿qué es lo que el texto significa para mí? O este texto significa eso para mí. It's a significant issue, and that's why it's before us this week. This is why we're committing ourselves to 3 days to understanding the science and art of interpretation. Eso es, de ahí la importancia de dedicarle 3 días a lo que es la ciencia y el arte de la interpretación. De ahí lo crítico de toda esta conferencia. We believe in the literal, grammatical, historical, syntactical, theological, contextual approach to the interpretation of Scripture. Nosotros creemos en la interpretación literal, gramática, histórica, sintáctica, teológica, contextual de las Escrituras.
We've been forced to add all of those words into our definition because at each turn, at each corner, someone challenged biblical interpretation. Someone challenged historic scientific interpretation. And so we've had to keep clarifying ourselves and clarifying ourselves and clarifying ourselves. And we will, because it's significant, it's important. Basta solamente ver las descripciones que acabamos de decir para entender de que tenemos que agregar cada vez más este tipo de descripciones por los retos, por los desafíos que el mundo ha venido a traer. Por lo tanto, necesitamos clarificar nuestros términos para poder ser claros en lo que necesitamos hacer al momento de ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. It should be enough, right, for us just to say, I believe the scriptures. Debería ser suficiente decir, yo solamente creo en las escrituras. This is the meaning of this text. Este es el significado de este texto. But because of the challenges, Pero a razón de los retos y desafíos que because people enfrentamos, twist the scriptures, porque la gente tuerce el significado de las escrituras, it requires for us to have such a robust definition of interpretation. es por eso, esa es la razón por la cual requiere una definición robusta de lo que significa la interpretación como ya la describimos hace un momento. Last introductory comment. Un último comentario introductorio. The science of interpretation is really a matter of life and death. La ciencia de la interpretación bíblica en verdad es una cuestión de vida o muerte. Listen to 1 Timothy 4:16. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:16. It says, pay attention to yourself and to your teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo seguro salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. How you handle the scriptures can be a matter of life or death, eternal life or eternal death for the hearers. De la forma en que usted maneja las escrituras, ciertamente es una cuestión de vida o muerte para aquellos a cuales usted está interpretándola. So that's just kind of a smattering of general, just introductory comments that I wanted to share with you, kind of to set the tone for what we're talking about. Eso solamente era una introducción para establecer el tono de lo que vamos a hablar el día de hoy. Now let me give you 8 reasons why hermeneutics matter. Ahora déjeme darle 8 razones el por qué la interpretación o la hermenéutica importa. Why we are setting aside 3 days to talk about this science and art of interpretation. El por qué necesitamos sentarnos 3 días y hablar acerca de la interpretación de la palabra. Reason number 1, La razón número 1, because we have a high view of scripture. porque tenemos una alta perspectiva de la escritura. You see, good hermeneutics flow out of a high view of scripture. Una buena hermenéutica surge o nace de una alta perspectiva de las escrituras. As we said, the Bible is a book without peer Como dijimos, la Biblia es un libro único because of its composite and its authors. por la forma que está compuesta y por sus autores. We need to study how to study the scriptures. Necesitamos estudiar cómo estudiar las escrituras. Notice you've never had a class on how to read a newspaper. Usted puede darse cuenta que jamás le dieron a usted una clase de cómo leer un periódico, ¿verdad? Newspaper's ordinary. El periódico es algo ordinario, algo común. The scriptures are unique. Las escrituras son únicas. They're one of one. Es solamente una única entre todo. And so we have a high view of the scriptures at Port of Horses. Así que aquí en esta conferencia tenemos una alta perspectiva de las escrituras. We have some biblical presuppositions. También tenemos presuposiciones bíblicas. For example, Por ejemplo, infallibility, la infalibilidad, inerrancy, la inerrancia de las escrituras, sufficiency of scripture, la suficiencia de las escrituras. right? All of these are biblical presuppositions. Todas esas son presuposiciones bíblicas. It's because of these presuppositions and our high view of scripture, we therefore treat the scriptures with the utmost respect and the utmost of care. Es debido a la alta perspectiva de la escritura y es debido a estas presuposiciones que nosotros tratamos las escrituras con el más alto respeto debido y el más alto cuidado necesario. We hold dear to our hearts the doctrine of the perspicuity of scripture. Sorry. Entonces, The scripture is clear. Good luck. sí, entonces
también valoramos mucho la claridad o la perspicuidad de las escrituras. ¿Qué significa esto? La escritura es clara. We take it very serious. We do not have a cavalier attitude about interpretation, about handling the scriptures. Lo tomamos muy en serio. No somos unos caballeros, solo tenemos una actitud de caballero al momento de lidiar con las escrituras. As 2 Timothy 2:15 states, our theme verse, we work hard at explaining the scriptures. Como ya leímos en 2 Timoteo 2:15, en realidad trabajamos duro para presentarnos aprobados delante de Dios, lidiando con la escritura. I love what John Stott said. Me gusta mucho lo que John Stott dijo en una ocasión. To abuse the scriptures is to abuse God. Él dijo así: el abusar las escrituras es abusar de Dios. 2 Timothy 3:16 says, all scriptures breathed out. 2 Timoteo 3:16, el que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. So we have a high view of scripture. The scriptures are infallible. Así que tenemos una alta perspectiva de la escritura porque las escrituras son infalibles. The interpreter is not. El intérprete no es infalible. This is why we need to apply ourselves this week on the science and art of Esa interpretation. es la razón por la cual necesitamos aplicarnos en entender bien la ciencia y el arte de la interpretación. So why should this topic matter? It's because we have a high view of scripture. Así que ¿por qué este tema importa? Y la razón es porque tenemos una alta perspectiva de la escritura. Number 2, Número 2, because we have a high view of precision. porque tenemos una alta perspectiva de la precisión. The principles of interpretation that we will submit to you this week Los are not arbitrary. Los principios de interpretación que vamos a entregarles estos días no son arbitrarios. As a matter of fact, they're the normal approach to all literature. De hecho, es la forma apropiada, adecuada de toda la literatura, para entender cualquier literatura. It's a science, right? Es una ciencia, ¿verdad? These are real principles at play. Son verdaderos principios en juego. We reject when people say, well, that's your interpretation. Rechazamos esas leyendas o esos dichos cuando la gente dice, bueno, esa es tu interpretación. Words are in sentences and sentences are in paragraphs. Las palabras están en oraciones y las oraciones están en párrafos. Our aim as an exegete, as a student of scripture, is the plain meaning of the text. Sí, porque nuestra meta en el estudio de esto es encontrar el significado de ese texto. A text cannot mean what it never meant. Esto significa que el texto no significa lo que jamás The Holy Spirit is no quiso significar. the Holy Spirit is our author and guide. John 16, verse 13. En Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro autor y nuestro guía. There's no deeper meaning. There's no hidden meaning. It's a literal, normal interpretation of the Bible. ¿Qué significa? Significa que no hay un significado profundo, no hay en el sentido de que no hay un significado escondido, sino que hay un significado que es literal y nada más de la escritura. But we recognize the complexity of the scriptures, right? Pero ciertamente reconocemos la complejidad de las escrituras. We also know that we bring presuppositions to the text of scripture. Y también reconocemos, cabe decirlo, que tenemos presuposiciones, presuposiciones de la escritura. How we were raised, how we were taught. Es decir, presuposiciones personales como cómo fui criado, cómo What me seems enseñaron a crystal mí. clear to me isn't necessarily crystal clear to you. Lo que parece para mí algo claro en las escrituras, tal vez no sea algo claro para usted. So we have a high view of precision. We want to get it right. We want to be accurate, accurately handling the scriptures. Así que tenemos una alta perspectiva de la precisión porque queremos interpretarla de manera correcta, queremos tratarla y darle el trato correcto a las escrituras. Third reason why this topic matters. Tercera razón por la cual la hermenéutica, este tema importa, It's because we have a high view of God. es porque tenemos una alta perspectiva de Dios. God is a God of sense and not nonsense. Dios es un Dios de sentido y Dios jamás es alguien sin sentido. Because of our love for God, we approach the sacred scriptures with the utmost of humility. Es por nuestro amor por Dios que nos acercamos y tratamos las escrituras con la humildad de vida.
As a matter of fact, 1 Corinthians 2:14 state that the interpretation of Scripture is a spiritual experience. De hecho, 1 Corintios 2:14 nos dice claramente que la interpretación de la Escritura es meramente una experiencia espiritual. The natural man can't understand unless the Holy Spirit opens his eyes to see. Y esto es porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, a no ser que el Espíritu abra su entendimiento. This is why the psalmist said, open my eyes. It was his prayer in Psalm 119. Open my eyes that I may see wonderful things from your law. Es por eso que el salmista decía, abre mis ojos para ver cosas maravillosas de tu ley, en Salmo 119:37. What kind of interpreter is God looking for then this week? Let's ask that question. Hagámonos esa pregunta, ¿qué tipo de intérprete está buscando Dios en estos días delante de nosotros? Isaiah 66:2. Isaías 66:2 nos dice, God makes commentary here and he says, to this man will I look, he who is humble and contrite and trembles at my word. Dios hace un comentario diciendo así, al que sea humilde y contrito y que tiemble ante mi palabra, a ese buscaré. This is the posture of good interpretation. Esa, hermanos, es la postura de una buena interpretación. We have to walk in our humility. We must remove our presuppositions, right? Debemos caminar en humildad. Hacemos a un lado nuestras presuposiciones personales. It is our goal, our aim each and every week to find the meaning of the text rather than to give you my opinion about the text. Es nuestra meta semana tras semana encontrar el significado del texto en vez de estar presentando y mostrando mi punto de vista personal. We have to confess that we have to remove our presuppositions, our baggage. Unintentionally, we could possibly even bring foreign meaning into the text. Tenemos que reconocer y arrepentirnos de que traemos nuestras presuposiciones personales, traemos todas nuestras cargas aún personales y tenemos que deshacernos de ellas, arrepentirnos de ello. Gentlemen, what drives us to be good interpreters of Scripture is a long view that you're going to stand before God and give an account for how you handle the Scriptures. Hermanos, lo que debemos de entender es de que algún día vamos a estar en una larga línea, la cual se presentará delante de Dios y vamos a dar cuentas por cómo manejamos la palabra de Dios. This is why James, the half-brother of Jesus, said, hey, don't be overly zealous, don't over-desire to be teachers, because there's a stricter judgment that accompanies that. Es por eso que Santiago, el hermano del Señor Jesús, claramente nos advirtió de que no se hiciesen muchos maestros, porque habrá un juicio mucho más estricto para estos. We want to handle the Scriptures carefully because we have a high view of God. Queremos tratar las escrituras de manera correcta porque tenemos una alta perspectiva de Dios. Number 4, Número 4. it's because we have a high view of unoriginality. Y es porque tenemos una alta perspectiva, y aquí va, de la falta de originalidad. Right? The exegete, the interpretation of Scripture is a commitment to unoriginality. Es decir, la predicación es un compromiso a la falta de originalidad. Now, you could stumble onto a passage in fairness and it be the first time you understand it, but that's not originality. Es decir, usted puede toparse con un texto y tal vez sea la primera vez que usted entiende ese texto de esa manera y nunca lo había visto así. What I'm talking about is you unearthing a principle or a text that nobody in church history has ever interpreted it that way. Pero lo que estoy argumentando es de que si de repente se toma con ese texto y ese significado y dice que nunca nadie en la iglesia, en la historia de la iglesia, lo ha interpretado de esa manera. De eso estoy hablando. We're not driven by originality. Es decir, no somos guiados o dirigidos por la originalidad o buscar ser originales. Ecclesiastes 1:9. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que dice? There's nothing new, gentlemen, under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol. 1 Corinthians 4:6 is another exhortation from the Apostle Paul. 1 Corintios 4:6 es otra exhortación del apóstol Pablo. That we're not to go beyond what is written in the Scriptures. Que no debemos ir más allá de lo que está escrito en las mismas escrituras. Robert Trainer said it like this: do not exceed what is written
in biblical interpretation. Robert Triana dijo lo siguiente: no te excedas en lo que es escrito en el texto. 3 ways that usually happens. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar 3 cosas de lo que sucede cuando nos pasamos, excedemos en el texto. First, Primeramente supra-interpretation. es la suprainterpretación, es estar por encima de la interpretación. That's when you attribute more significance to the text than the original author or actually is in the text. Es cuando usted le atribuye más significado al texto o a lo que está en el texto. Then there is Y sub-interpretation. después es la subinterpretación. That's when you come up short. Es cuando usted se queda corto en la interpretación. It's a failure to ascertain the full meaning of the text, the full breadth of the text. Es la imposibilidad de determinar el significado completo del texto. And then there's misinterpretation of the Y text. después es la malinterpretación del texto. It's when you assign the wrong meaning to the passage. Es cuando le asigna el significado incorrecto al pasaje. And what you're saying could be true, it's just not in that particular passage. Es decir, tal vez lo que diga sea correcto, pero no surge o no sale de ese texto. It leads to eisegesis, where you read meaning into the text, whereas exegesis, you get meaning out of the text. Y eso nos lleva a infligir una exégesis cuando le imponemos significado al texto. Y no debemos de ser así, sino que nosotros debemos ser exégetas, es decir, hacer una exégesis y sacar el significado del texto. It's our prayer that you commit to precision and unoriginality when interpreting the Es scriptures. nuestra oración que usted se comprometa con la precisión y sea consciente de la falta de originalidad en el texto, en la interpretación. That you wouldn't add to the text, you Que- wouldn't come up under the text and miss the text, and you wouldn't say less than the text says. Que no le agregue, que no diga más del texto, que no diga menos del texto y que no malinterprete el texto. Number 5, Número 5, la quinta razón por la cual la hermenéutica es importante. fifth reason why this week is so special and so unique and so critical to what we do here at Port of Horses. Sí, la quinta razón por la cual es especial esta semana y por qué estamos aquí en Portavoces. We have a high view of biblical context. Tenemos una alta perspectiva del contexto bíblico. I think John Stott got it right. Creo que John Stott no se equivocó al decir esto. Week in and week out, as we study the scriptures, we have to live in 2 worlds, right? We live in the ancient world and we live in a modern world. Sí, semana tras semana que estamos en el texto, lidiando con el texto, vivimos en 2 mundos como intérpretes de la Escritura, en el mundo antiguo y en el mundo moderno. That's where all those gaps come into play, right? Es donde esas brechas se unen entre 2 mundos. It's our recognizing that the Word of God was given to specific people in a specific historical context. Es cuando reconocemos que la palabra de Dios fue dada a esos 2 mundos diferentes en lugares específicos y hay un contexto de por medio. Every book has a unique circumstance, language, culture, and distinct people group contained in it. Es decir, cada libro de la palabra de Dios tiene una circunstancia muy única, un lenguaje, tiene una cultura, tiene un grupo de gente diferente Yet it makes it so special. y aún así es especial. It makes us work hard at interpreting the scriptures. Nos hace trabajar duro en interpretar las escrituras. God chose to speak to us. He wrote one book through the events in human history. Dios escogió, hermanos, hablarnos a través de los eventos en la historia humana a través de este libro. We'll talk about it more this week, but we would say context is king when it comes to interpretation. Vamos a hablar más al respecto durante estos días y vamos a hablar acerca del contexto y cómo el contexto es el rey en la interpretación de la palabra. So you're always asking the fundamental question, what does it mean to the original audience? Así que estamos siempre haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que significa este texto para la audiencia original? Number 6, Número 6, la sexta razón por qué la hermenéutica importa it's because we have a high view of interpretation. es porque tenemos una alta perspectiva de interpretación.
We reject allegorical interpretation. Rechazamos la interpretación alegórica. We reject spiritualizing the text of Scripture. Rechazamos el espiritualizar el texto. We reject proof texting, meaning we have an interpretation and we go to the Bible to find a text to accompany that. Es decir, también rechazamos la otra postura de tener un significado y venir a la escritura para encontrar un texto que aplique a lo que pensamos. Just like context is king, authorial intent is also king when it comes to interpretation. Así como el contexto es el rey, también la intención del autor en el significado que quiso dar es importante, es el rey. It's the starting point, right? Ese es el punto donde iniciamos, ¿verdad? For all understanding. Para todo el entendimiento. Just like Ezra did in Nehemiah chapter 8, where he read the scriptures and then he gave a sense or a meaning of the scripture, an interpretation of the scriptures. Así como cuando vemos en Ezra que Nehemías, en Nehemías 8 leyó la escritura, ellos le dieron el significado, le dieron el sentido a lo que estaban leyendo. We have a high view of interpretation here at Tenemos Port of Horses, and we want you to leave with that in Tenemos- your arsenal, in your tool belt this week as well. Tenemos una alta perspectiva de la interpretación aquí en Portavoces y quiero que se vaya ustedes con un arsenal de todas esas herramientas para su casa. Number 7, Número 7, we have a high view of studying. tenemos una perspectiva del estudio. Listen, it's hard work. It requires discipline. It's not for the faint of heart. It's not for the sloppy. It's not for the lazy. We put maximum effort into studying the scriptures. Estudiar la escritura, hermanos, es trabajo duro, es difícil, no es para el flojo, requiere disciplina aguda cada semana. En realidad no hay atajos para esto. There are no shortcuts. No hay atajos. Every single Monday morning we wake up Cada domingo en la mañana nos levantamos, and we've got this elephant that we have to eat. tenemos enfrente de nosotros este elefante que tenemos que tragarnos. How do you eat an elephant, gentlemen? ¿Cómo nos comemos a un elefante, caballeros? One bite at a time. Discipline. Una mordida a la vez. Sheer discipline. Disciplina, eso es disciplina. Most people, unfortunately and sadly, just kind of use it feels right approach to Scripture. They've read it, they've encountered the passage before, and it just kind of feels right. That's not a good interpretation. Mucha use of Scripture. gente se acerca a la interpretación de una manera en la cual cuando leen el texto, explican el texto, es porque se siente bien, porque es bonito lo que están leyendo, explicando. Y esa no es la forma correcta de abordar la escritura. Some approach the Scriptures, they get a message or a clear direction of where they want to go on Sunday, and then they go find a passage that meets their message. We don't encourage you to do that either. Si otros cometen el error de encontrar un significado, de encontrar un mensaje y después van a la escritura a encontrar un texto que apoye su mensaje. Y eso no es la forma que debemos de abordar la interpretación. We want you to know that it truly is a science, and you'll need to study. You'll need to discipline yourself like the workman in 2 Timothy 2:15. Sí, queremos que entiendan que en verdad es una ciencia, pero también es un arte en el cual nosotros debemos trabajar duramente, como ya lo explicamos en 2 Timoteo 2:15. But don't overcomplicate it. Pero no se complique de más. We interpret the Scripture in its normal, customary way in which we talk, write, and think. Pero nosotros interpretamos la palabra en su forma, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que escribimos. También interpretamos la palabra en la forma en que pensamos. In our study, we ask two questions. En nuestro estudio nos hacemos dos preguntas. What does the text say? ¿Qué es lo que el texto dice? And what does the text mean? ¿Y qué es lo que el texto significa? That's ground zero for being a good exegete Eso and es- handling the Scriptures properly. Eso es pararse en la brecha para ser un buen exégeta y lidiar bien con el texto. Eighth reason Y la why o- o- hermeneutics matter. Octava razón de por qué la hermenéutica importa. Because we have a high view of expository preaching. Porque tenemos una alta perspectiva de la predicación expositiva. We preach one text exclusively. Predicamos exclusivamente un texto. We preach one text purposefully. Predicamos un texto con propósito. We preach one text effectively. Predicamos un texto efectivamente. And we are to preach one text faithfully. Y predicamos un texto fielmente. We want to get it right. We want to have the
true meaning of the passage. Queremos tener lo correcto, queremos tener el verdadero significado del pasaje. As John MacArthur has said 1,000 times, if you do not have the meaning of the text, you do not have the text. Como MacArthur lo ha dicho muchas veces, si usted no tiene el significado del texto, usted no tiene el texto. B.B. Warfield said this. B.B. Warfield dijo lo siguiente: The Bible is the word of God in such a way that when the Bible speaks, God speaks. la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios de tal manera que cuando Dios habla, que cuando la Biblia habla, perdón, Dios habla. This is why we believe hermeneutics matter. Esta es la razón por la cual creemos que la hermenéutica importa. Let me close by giving you a handful of general hermeneutic principles that are high level, right? 32,000 feet. The men behind me who are going to be teaching will dive in and double click on all of those and expand them and bring life and breath to them. But let me just make a few closing remarks as well. Déjeme cerrar de esta manera y darle algunos principios generales y vamos a las alturas. Vamos a hablar de manera panorámica para que usted pueda venir y lidiar con esos puntos de manera personal. First, Primeramente, everyone is an exegete. todos somos exégetas. Remember, it's not just reserved for the professionals. It's reserved for all of us. You have the priesthood of the believer. You have direct access to God. You can understand, if you have the Spirit of God residing in you, you can understand the true meaning, the normal meaning of the text. Es decir, esto no es para los expertos. Esto es para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el texto delante de nosotros y que lidiamos con el texto todo el tiempo. Number two, Número 2, I beg you, men, come to the text with humility. les ruego que vengan al texto de manera humilde, con humildad, Submitting both your mind and your life to the interpretation of Scripture and its application to your own life. es decir, que ustedes se sometan su vida, su corazón a Dios, que esto refleje su propia vida. Number three, Número 3, the first act of a good exegete is discovery. el primer hallazgo o el primer punto de un buen exégeta es buscar, descubrir. Take time to read the text carefully. Es decir, tome tiempo en leer el texto cuidadosamente, minuciosamente. Don't race to the commentaries. Es decir, no corra, no acuda rápidamente a los comentarios. Don't race to bíblicos. application. Es decir, no se apure a inmediatamente querer aplicar el texto. Be curious about the passage of Scripture. Sea curioso acerca del pasaje de la Look what escritura. comes before. Look what comes after. Look at its context. Vea lo que está escrito antes, vea lo que está escrito después, vea el contexto en general. Ask good questions, right? Haga buenas preguntas, ¿verdad? Number 4, Número 4. there are no private interpretations. No hay interpretaciones privadas. 1 Peter 1, 20 to 21 reminds us that there are no private interpretations of the Scripture. Primera de Pedro 1, 20 al 21 dice que no hay interpretaciones privadas de la palabra de Dios. Number 5, Número 5. ask yourself, what is the historical context? Hágase usted esta pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico del texto? What is happening in the community? ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad en ese texto? Are there any geopolitical situations going on in the context? ¿Hay algunos factores geopolíticos en ese contexto? What's the occasion? Why is Paul writing that letter? What is going on? ¿Cuáles son los factores ocasionales? ¿Qué es lo que está pasando por decir? ¿Qué es lo que pasa con Pablo en esa situación? What are simply cultural factors? And then what are the principles in the text of Scripture? ¿Cuáles son los factores ocasionales, culturales? ¿Qué es lo que está sucediendo regularmente en ese texto? Next, El siguiente punto. we don't create meaning. Nosotros no creamos significado. It is our aim to find the meaning in every text. Nuestra meta es encontrar el significado de cada texto. Don't be lazy. No sea flojo o perezoso. Don't be sloppy. No sea descuidado. Precision is in play. La precisión está en juego.
You have to get it right, gentlemen. tiene que tener el significado correcto. In order for the Spirit of God to use the Word of God, you have to bring sense, true sense, to what that text means. Para que el Espíritu Santo en verdad trabaje, usted tiene que traer el sentido de ese texto para que el Espíritu obre a través de ese texto. And as you approach the Scriptures, you just notice stuff in the Scriptures. Y mientras usted aborda las Escrituras, usted va a comenzar a notar lo que la Escritura dice. As you read it and reread it, you're going to notice things in the Scripture. Mientras usted lee y relee, usted va a encontrar cosas en la Escritura. Repetition, for example. Por ejemplo, usted puede encontrar palabras repetidas, Contrast. palabras o frases de contraste. Lists. Algunos listados puede encontrar en los textos. Cause and effect. Otro, declaraciones de causa y efecto. Major verbs. Los verbos principales, tal vez, otro elemento a encontrar. Figures of speech. Figuras retóricas puede encontrar. Significant conjunctions. Tal vez conjunciones, Pronouns. pronombres. You're just going to do good work. You're going to spend the time to study the Scriptures and to notice everything in the text of Scripture that's before you that week. Sí, el punto es de que usted lea y encuentre todos esos detalles que están ahí en la Escritura. Next. El siguiente. The harder texts are informed by the clearer text, Los right? textos más difíciles de entender se pueden entender por los textos más fáciles de entender. Peter confesses there are hard things to interpret. Pedro confesó que hay cosas difíciles de entender. 95%, it's a layup. It's a base hit. 95%. There is 5% that is challenging and will require dutiful effort. El 95% es algo que se puede entender fácilmente, pero el 5% es algo que en realidad es un reto, es algo que requiere un deber, un compromiso para entender. Next, build you a war chest of trusted tools, advisors that you can go to and help you with the meeting, a great study Bible, great commentaries, all of that. Sí, que hágase usted mismo de unas buenas herramientas para el estudio de la palabra de Dios, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, elementos que le ayuden al buen entendimiento de la palabra. Outside help is good, but you have to be a discerner when you're reading those commentaries and you're reading those good books, because those authors also have presuppositions. Ahora, estas herramientas pueden ser muy útiles, pero usted debe de tener cuidado, todo esto nos ayuda, pero usted también debe de ser capaz de discernir bien, porque todos esos autores ciertamente tienen presuposiciones. 99% of the time there is one interpretation and many applications. El 97% de las veces hay una interpretación, pero solamente hay una interpretación, pero hay muchas aplicaciones o varias aplicaciones. Lastly, Y por último, does your interpretation, does your hard work pass the test of good or great interpretation? su interpretación pasaría el examen de una buena interpretación. There are 5 tests. Hay 5 exámenes que podemos hacer para saber si tenemos una buena interpretación. The test of authenticity La prueba de la autenticidad is what you came up with, the meaning of the scripture, true to the original author. es lo que encontramos, los hallazgos del texto, fiel a la intención del autor. Then there's a test of unity, right? Y después está la prueba de la unidad. Does it agree with other like scriptures? Es decir, mis hallazgos están de acuerdo con otras escrituras o otros textos en la escritura. Does it pass the test of consistency? El siguiente examen es la consistencia. Does it fit in the book's theme, in the book's flow, in context? Does it fit, or is it just some arbitrary thought? Es decir, mi interpretación encaja dentro del flujo de pensamiento y el tema del libro. Es decir, ¿tiene sentido dentro de la estructura del libro? Does your interpretation pass the test of simplicity? Su interpretación pasa el examen de la simplicidad. Have you come up with some wild or mystical or, interpretation of the Es scriptures? decir, de repente se encontró con una interpretación salvaje, mística y loca. Or do you have the normal and literary and plain interpretation O of scripture? tiene la interpretación normal, literal, plena
de la Escritura. And does your interpretation finally pass the test of honesty? Y finalmente, ¿su interpretación pasa el examen de la honestidad? Have you worked hard at humbling yourself? Es decir, ¿ha trabajado duro para Have you ser resisted? humilde y resistir? Have you resisted reading into the text of Scripture? Y resistir leer lo que no es en el texto? Have you done your very best to remove presuppositions before you approach the Scriptures? ¿Ha trabajado lo suficientemente duro para remover sus presuposiciones personales al abordar el texto? This is the test of good interpretation. Este es el examen que podemos hacer para ver si tenemos una buena interpretación. Gentlemen, look up. Our theme Caballeros, this week tengan cuidado. Nuestro tema esta semana is to learn how to cut the Scriptures straight, Nuestro tema esta semana es cómo trazar las escrituras de manera correcta. to honor God's word with our interpretation. Nuestra tarea es honrar a Dios con nuestra interpretación. Even the Scriptures remark and record that some, as 2 Timothy states, swerved. Actually is named by Paul. They actually swerved from good interpretation. De hecho, hasta hay una advertencia allá en 2 de Timoteo 2:18 donde nos indica que hay algunos que se han desviado de la verdad. May that not be ever true of us. Que jamás sea eso verdad de nosotros. Can we agree this week ¿Podemos estar de acuerdo esta semana? that God wants us to be faithful and good at interpretation? Que Dios desea que seamos buenos, fieles intérpretes. Will you commit with your teaching team this week to get it right? ¿Se comprometería usted con usted mismo y con su equipo, tal vez de predicación, a hacer lo correcto? To cut it straight. ¿En trazar bien la palabra? We close as we began. Así que cerramos con lo que iniciamos. 2 Timothy 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, rightly interpreting and handling the word of truth. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. That's how we've crafted this week. Así es, eso es lo que vamos a tratar esta semana. The entire teaching team is laser focused on this skill and science of interpretation. Todo nuestro equipo o ministerio de predicación debe estar enfocado con una precisión aún de láser en trazar correctamente la palabra. Here at Port of Orsas, we take interpretation extremely serious. Aquí en Portavoces tomamos la interpretación extremadamente seria. Todo el equipo que está detrás de eso está orando por ustedes. This is just the beginning. Esto es solamente el principio. We have a fantastic week prepared for you. Tenemos una semana fantástica preparada para ustedes. Can I pray for us? ¿Podemos orar? ¿Puedo orar por ustedes? Let's pray. Vamos a orar.